básicamente son sinónimos. Estas, eh, estos tres adjetivos o estos tres tipos de persona son sinónimos, son una misma forma de pensar, una misma forma de ser, tiene consecuencias, digamos, en diferentes niveles. Discípulos es el nivel más básico que el Señor espera de nosotros. La semana pasada aprendimos que no es lo mismo ir a una iglesia que ser discípulo. ¿Se acuerdan? Sí. Acuérdate que a Jesús lo seguía diferente tipo de persona. Un grupo de personas que seguían a Jesús eran las multitudes. Era la gente que de alguna manera había escuchado de Jesús, que de alguna manera sabían acerca de la fama de Jesús. Jesús empieza a sanar enfermos, empieza a bendecir la vida de la gente. ¿Qué no hacía Jesús, verdad? Jesús llegaba a una ciudad y la gente que nunca había visto en toda su vida, el ciego, ¿verdad? De que había nacido ciego de nacimiento, tiene un encuentro con Jesús y Jesús le otorga la vista. Un hombre que tenía años sufriendo, ¿verdad? Endemoniado, cautivo del diablo, que continuamente se lastimaba a sí mismo y mucha gente ya lo veía como en una situación perdida totalmente. Llega Jesús a ese lugar y automáticamente es liberado y el hombre me encanta cuando la Biblia dice, y al instante estaba en su juicio cabal y estaba sentado platicando con Jesús. Aquella persona que la gente veía como el loquito del pueblo, imagínate eso, de repente en un toque de Dios es transformado. En otra ocasión Jesús estaba predicando a las multitudes, dice la Biblia que había alrededor de 5,000 hombres. Cuando la Biblia hace conteos, cuenta a los varones y por cada varón se estima que podría haber al menos 2 o 3 personas más, porque estos 5,000 hombres traían esposa e hijos. Tal vez de los 5,000 hombres, algunos 1,000 eran como el pastor, que era soltero, otros sí traían esposa y pues en ese tiempo traían bastantes hijos. Mi mamá tuvo 14 hermanos y no vivió en los tiempos bíblicos, así que imagínate toda la raza que andaba ahí. Entonces estamos hablando de alrededor de 15,000 personas que comieron porque un jovencito trajo unos lonches ahí de pescado, tantitos panes, tantitos peces, y Jesús los multiplica y le da de comer a las multitudes. A donde Jesús llegaba, algo pasaba. Y en nuestra vida es igual. Jesús va a llegar a nuestra vida, y me encanta esta frase, Jesús va a llegar haciendo ruido. Amén. Jesús no tiene por qué entrar de puntitas, porque Jesús es el Señor. De puntitas entra uno cuando te dijeron llega a la 1 y llegaste a las 3, ¿verdad? Y las puertas te delatan. ¿Sí has oído cómo le hacen las puertas? Te van a pegar. Se oye así, ¿verdad? Rechinan. Ya te cacharon. Así se oye. Mi mamá era experta, mi mamá se salía. Hoy voy a balconear mucho a mi mamá porque la tengo bien cerquita. Pero mi hermano, yo no. Mi hermano llegaba a las 5 de la mañana. Yo no. Yo llegaba a las 6, no. Yo llegaba más temprano. Pero mi hermano llegaba a las 5 y pedía permiso para llegar a las 3. ¿Y sabes qué hacía mi mamá? Mi mamá madrugaba en esos tiempos. Mi mamá para las 6 de la mañana ya estaba barriendo toda la cuadra. Pues y checaba qué tan caliente estaba el carro para ver hace cuánto había llegado mi hermano. O sea, unas estrategias, ¿verdad? Más que la policía. Y ya se metía mi mamá, llegaste bien tarde y no sé qué tanto. Bueno, cuando Jesús llega a la vida de alguien, Jesús llega haciendo ruido, Jesús llega cambiando cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, y de esto se trata esta serie, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, ese es el concepto. Le estamos entregando nuestra vida. A mí no me gusta cuando nos predican el evangelio y nos dicen, dale una oportunidad a Dios, porque Dios no necesita nuestras oportunidades. Somos nosotros los que necesitamos una segunda, a veces tercera, hasta quinta, ¿no? Oportunidad de hacerlas. Somos nosotros los que necesitamos que Él nos acepte.
que Él nos reciba, que Él nos restaure. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, imagínate que tú llegas a un lugar y te regalan una casa, pero esa casa no tiene nada de lo que te gusta. Imagínate aquí, a ti te gusta un tipo de decoración y esta casa está totalmente distinta. ¿Qué es lo primero que tú vas a empezar a hacer? A cambiar cosas. Lo primero que vas a hacer es sacar cosas que no te gustan de ese lugar. Llegas y ese cuadro que tiene 5 frutas, ¿verdad? Y dices, yo no quiero 5 frutas, yo quiero unos edificios o una casa en el campo, o no sé qué cuadro te gusta a ti. Los empiezas a retirar, los empiezas a sacar. Imagínate que yo te regalo una casa, nada más imagínatelo. No te vayas a apuntar, ¿sí? Luego aquí hay inmobiliarias, entonces se van apuntando con Magali, con Margarito para que hagan la gestión, pero no. Imagínate que yo te regalo una casa y tú entras a esa casa y empiezas a cambiar las decoraciones, empiezas a cambiar todo, la pintura no te gusta y la empiezas a pintar y de repente yo paso por ahí y entro y te la empiezo a hacer de todos y te digo, oye, ¿por qué cambiaste todo? ¿Tendría sentido? No, ¿por qué? Porque yo ya te regalé esa casa. Y tú y yo venimos y le decimos, Jesús, te entrego mi vida, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras. Y Él se lo empieza a tomar muy en serio. Y empieza a hacer lo que Él quiere, porque Él puede. ¿Y qué pasa con nosotros? Ay, no, Señor, esto no me lo quites, déjame esa decoración, déjame ese mueble, no me pintes ahí, ¿sí? No tumbes la pared. El Señor quiere ampliar, quiere cambiar, quiere remodelar nuestra vida. Ahora sí, como tipo Discovery Home and Health, quiere hacer un extreme makeover en nosotros, que tú ves la casa primero y luego ves cómo quedó y no parece. Eso es lo que quiere hacer Jesús, que nuestra vida no siga siendo la misma, y eso es ser un discípulo. Pues la gente escuchaba de esto de Jesús y se juntaban multitudes, pero que solo querían obtener algo de Jesús. Llegaba el enfermo que quería ser sanado y una vez que Jesús lo sanaba, regresaba a su casa y seguía siendo la misma persona. Llegaban 10 leprosos y de los 10 que llegaron sana a los 10 y solo uno regresa a querer seguirlo y los otros 9 fueron a milagro, aprovecharon que ya estaban sanos, se olvidaron de aquel que los sanó. Eso es el nivel de multitudes. Muchos llegamos así a Jesús, traemos problemas, traemos aflicciones y nos estamos acercando al lugar correcto. Qué bueno que te estás acercando a Jesús, pero Jesús no quiere que seas multitud, Jesús quiere que seas discípulo. Y los discípulos tienen otro nivel. Los discípulos son aquellos, ahorita vamos a ver de qué se trata ser discípulo, pero los discípulos son un grado más adelante. Los discípulos son menos que las multitudes. Me encanta porque la Biblia no tiene problema con números y dice multitudes, dándote a entender que, pero te dice por número la cantidad de discípulos que había. A Jesús, en sus 3 años de ministerio, lo seguía un grupo de alrededor de 70 hombres, algunas mujeres. De estos 70 hombres había 12 que eran los 12 apóstoles del Cordero. Y de estos 12 apóstoles del Cordero había 3 que estaban más cerca que los demás, que vieron milagros que nadie más vio, que escucharon enseñanzas que nadie más escuchó y que se llevaron regaños que nadie más se llevó. ¿Verdad? Porque el discípulo tiene mayor contacto, pero tiene una mayor responsabilidad que la multitud. Ahora, aquellos que somos salvos, somos los que somos discípulos. Jesús, su iglesia la forma a través de discípulos. Acompáñame a Juan 6. Yo sé que te dije Juan 8, ahí guárdalo, no lo quites. Pero Juan 6 es previo a Juan 8, tiene una historia ahí. En Juan 6 Jesús empieza a dar una enseñanza que se le llama el pan de vida. Jesús comenzó a predicar que Él era el verdadero pan. La gente lo empezaba a seguir porque quería pan natural, había visto que lo había multiplicado. Juan 6 comienza con la alimentación de los 5,000. La gente anda buscando a Jesús, anda desesperada buscándolo y de repente Jesús los detecta que lo están buscando y empieza a hablarles
un discurso especial. Les empieza a decir, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí tiene que comer de mí. Y dice que la gente que lo empezaba a escuchar se empezó a sacar de onda. ¿Sabes qué? Si tú escuchas un mensaje de Dios y te sacas de onda, es totalmente normal, es casi un hecho que es Dios. Porque lo que Dios nos habla nos va a sacar, di conmigo, nos saca de nuestro confort. Cuando Dios habla, tú te tienes que mover. Cuando Dios le habló a Abraham, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, tenía una vida cómoda, tenía riquezas, tenía fortuna, tenía casi todo. Lo único que le faltaba en su lista de deseos era una cosa, descendencia. Pero tenía una buena esposa, tenía papá, tenía al sobrino Lot, tenía familia, tenía muchas riquezas. Y de repente un día la Biblia nos dice que Dios le habló, no nos da un previo, no nos dice qué pasaba antes, pero de repente un día, de un día a otro, un día común y corriente se vuelve un día especial porque Dios le habla y Dios le dice una cosa bien sencilla, le dice, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. A mí siempre me ha impactado ese mensaje. Porque a nosotros nos gusta que nos den seguridad, ¿a poco no? Si te ofrecen un trabajo, lo primero que preguntas, ¿qué es? Pues, ¿cuánto me van a pagar? Lo segundo, ¿tengo prestaciones? ¿Voy a tener seguro o voy a estar dicho ahí metido? ¿Voy a estar dado de alta con el verdadero sueldo o con el mínimo? Si no preguntas eso, lo tienes que preguntar, ¿eh? ¿Cómo va a estar la onda? ¿Cómo va a estar? A ver, yo quiero ver qué voy a firmar. Y luego te meten una hoja en blanco. Nunca firmes una de esas hojas. No, es que puede ser tu renuncia. La Ley Federal del Trabajo dice que no. Ya me puse aquí en modo TikTok. ¿Sí? Y empiezas tú ahí porque quieres seguridad. ¿Sí? Pero Dios no te va a dar por escrito seguridad porque Dios solo necesita su palabra para que se cumplan las cosas. Y Dios le dice a Abraham, vete a un lugar que apenas te voy a mostrar cuál es. Pero mientras, salte. Dice, oye, espérame tantito, ¿no? Dime a dónde voy a ir. Dime por dónde me voy. Dime a dónde tengo que llegar. Pero eso de salte a la buena y en el camino te voy diciendo, pero Abraham obedeció. Cuando Dios habla, tú y yo nos tenemos que mover. Dios nos incomoda. Y Dios Jesús a través de su mensaje en Juan 6, del pan de vida, está acomodando a la gente. Y fíjate el resultado, porque lo que quiero llegar es al versículo 60. Dice, al oírlas, o sea, las palabras, lo que él estaba enseñando, muchos de sus discípulos, ¿quiénes? Fíjate dos cosas importantes. Muchos. O sea, no fueron poquitos, fueron muchos. ¿Y fueron de quiénes? Esta gente ya estaba arriba, ya había dejado de ser multitud. Estos ya eran discípulos, estos ya eran de los 70. A lo mejor muchos de ellos, comparamos los evangelios, no sabemos cronológicamente en qué parte está exactamente el discurso, pero a lo mejor algunos de ellos ya habían ido a sanar enfermos y a predicar el evangelio y habían visto la gloria de Dios. Dice la historia que Jesús toma a los 72 que había y de dos en dos los envía a las diferentes ciudades de alrededor y van y predican y ellos ven sanar enfermos y ellos ven a Satanás ser derrotado, ¿verdad? Y dicen que regresaban y decían, aún los demonios se sujetaban en tu nombre, Señor. A lo mejor esos ya eran de esa categoría. Pero dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Qué dijeron? O sea, no dijeron amén. Dijeron, ay, pastor. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay, pastor? Al menos adentro, ¿verdad? No lo dices afuera, pero me escuchas y, ay, ya va a empezar. Ya va a empezar con que lleguemos temprano, con que tenemos un compromiso y, ay, ahora ya se le metió la onda de querer ayunar
todos los días una cadena de ayuno. ¿Para qué? Ay, pastor, ya se agarró la onda de la oración a las 7 de la mañana, a 2 de la tarde. ¿Por qué no una hora ahí entre semana, más tranquilo? Y ellos dicen, dura esta palabra. Las palabras de Jesús, mis amados, muchas veces son duras. A veces no nos predican de ese Jesús. Nos enseñan al Jesús que trae cargada una oveja en la espalda, bien tierna la imagen, ¿verdad? Ese cuadro que trae unas pisadas en la arena. ¿Sí has visto ese cuadro? Que van 4 pisadas en un espacio, como si fueran 2 personas, y de repente deja de haber 2 pisadas y solo hay una persona caminando. Y dice la reflexión, ¿por qué en mi momento más difícil dejaste de caminar a mi lado? Y Jesús contesta, no dejé de caminar a tu lado, te cargué, las pisadas que ves son la mía. Y todos, ay, amén, gloria a Dios, lloramos. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Tiene un mensaje. Pero ese Jesús no nos gusta que nos lo enseñen, pero nadie nos enseña al Jesús que ofende. Y también existe el Jesús que ofende. No que ofende por hacerte sentir mal, sino que con su manera de querer que vivas, te causa conflictos. Dicen, dura es esta palabra, pero fueron muchos de los discípulos, o sea, yo creo que hasta hicieron sindicatos, ¿sí me entiendes? Porque ¿a quién le dices dura es esta palabra? Para saber que es muchos. Alguien dijo, ay, no puede ser, y alguien volteó, ¿verdad que sí? Así como a veces pasa, aquí no, en estas iglesias no, otras. Pero cuando, ay, es que el pastor, ay, ¿verdad que sí se baña? ¿Verdad que sí? Ay, sí. Yo también creo lo mismo. Vamos a orar que Dios lo cambie, que le mande una esposa y ya esté feliz. ¿Sí? Luego decimos, vamos a estar, es más, vamos a contarle a otros de la iglesia para que estemos orando por él. Y eso ya es chisme santo. Pero aquí dice que muchos se ofendieron. Y fíjate lo que hace Jesús. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, otra vez remarca, eran los discípulos, no eran la multitud. A la multitud ya les había dicho, me buscan por dragones. Eso les dijo en pasajes anteriores. Que aquí les está diciendo a los discípulos y ellos se ofenden y Jesús voltea y les dice, ¿esto te ofende? ¿Esto te ofende? Les pregunta Jesús de una manera adora. ¿Esto los ofende? Una cosa, Dios habla a te ofende. Yo espero que no. Pero si sí te ofende, soporta la ofensa. Porque Jesús cuando te ofende es para sacar lo mejor de ti. Viene una mujer desesperada porque su hija está endemoniada. Y le dice, Señor, dame la sanidad de mi hija, por favor, ayúdame. Pero era una mujer ajena al pacto, era una mujer lejos del pueblo de Israel. Y Jesús le dice, no me es lícito darle de comer a los perrillos de lo que es para los hijos. Uno dice, qué palabra. Imagínate que tú vas a orar, orando, ayunando, buscando a Jesús, lo encuentras, le dices, Jesús, ayúdame en mi necesidad. Y Jesús te dice, no, perro. Ya que te diga que no, te ofende. ¿Cuántos no nos hemos ofendido porque Dios nos ha dicho que no a algo y le dejamos de hablar? ¿Sí? Ay, pues ya no voy a orar. Y Jesús le hace, ¿verdad? Y le dice al padre, Mufasa, ¿verdad? Dilo otra vez los dos. Jesús no se ofende, le da lo mismo si le dejamos de hablar. En ese sentido, le importa porque ama, pero quizá cuando te arregles, tienes 2 problemas, decían, ¿verdad? Enojarte y contentarte. Está bueno, ahí me buscas. Pero nosotros nos ofendemos porque nos dice que no, pero que te diga perrillo. El perro para Israel y para esa época era un animal inmundo. Ahorita suena feo, pero en ese entonces era lo triple de feo. Y que le digan a una mujer, o sea, ya es demasiada ofensa. ¿Y sabes qué le dice la mujer? Señor, hasta los perros comen de las migajas.
La mujer no le dijo, y te dices el Mesías. Qué bonito, ¿verdad? Por eso vine. Miren todos cómo me trató. Voy a grabarte, ¿verdad? Y te voy a subir para que vean cómo tratas al... No, la mujer dice, Señor, una migaja. Y Jesús dice, no he visto este nivel de fe en todo Israel. Y le da lo que pidió, porque esta mujer superó la ofensa. Cuando tú y yo superamos la ofensa, nuestro nivel de fe está incrementándose y alcanzamos cosas que Dios no le da a otros. Así que gloria a Dios cuando su mensaje nos ofende. Amén. Él busca filtrar a través de su mensaje. Es muy fácil ser discípulo, mi amado, cuando todo va bien, cuando hay milagros, cuando hay comida abundante, cuando caminas sobre las aguas, cuando ves que hay una tempestad y Jesús la calma. Pero cuando ves al Hijo de Dios siendo golpeado y humillado y en una cruz y no se está defendiendo y tú dices, ¿por qué si eres Dios no te defiendes? Eso ofende la idea que tenías de Jesús, como muchos de los que le seguían, ahí lo abandonaron. Pero otros lo abandonaron desde Juan 6. Dice que muchos se fueron. ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando se fueron? Volteó a ver a los 12 y les dijo, ¿qué onda? Ya se fueron estos. ¿Ustedes también se van a ir? Porque si se van a ir, hay buen fin. Se me van ahorita todos. No les dijo, ay, por favor, quédense ustedes porque ¿qué haría yo sin ustedes? Ya todos me dejaron. Mira, estoy bien triste. Jesús no. Si quieren largar, lárguense. Yo levanto otros discípulos. Y Pedro es el único que contesta, como siempre. Ahora contestó bien. Y dice, Señor, ¿y a quién más? ¿A quién más vamos a ir? Y te voy a decir una cosa. ¿Qué era lo que había ofendido a la gente? Las palabras de Jesús. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro le dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Sabe que las palabras del maestro vienen con vida, vienen con amor, aunque sean duras. No los toma como ofensa, dice, son palabras de vida eterna. Y Jesús los trataba duro. Yo me imagino que Pedro dijo, ¿quién más me va a poner en mi lugar, Señor? Si no, a Juan lo hago de agua, ¿verdad? A Jacobo me le doy 2 vueltas, pero tú, Señor, siempre me exhibes, siempre me quemas, siempre yo ando que voy a dar la vida por ti, me dices que te voy a negar. Sí, no negándote, ¿verdad? Ofende, Señor, palabras son palabras de vida. Acompáñame ahora sí a Juan 8:31. ¿Cuáles son las características bíblicas de un verdadero discípulo? Porque si hemos establecido que Jesús desea verdaderos discípulos que no lo abandonen cuando las cosas se ponen difíciles, porque ese es un patrón, mi amado, no solo le pasó a Jesús, le pasó a Pablo. Pablo dice en su carta a Timoteo, dice, ya me han dejado muchos, unos amando más este mundo, Alejandro me hace la vida imposible, Demas ya se fue. Y le dice, tú te vas a quedar. Todos los discípulos vas a pasar por un momento donde tienes que decidir si caminas con Jesús o si te apartas. Eso es un hecho. Y yo quiero que pases la prueba. Dice versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad a Jesús les pone unos primeros estándares. Si tú quieres ser mi discípulo, ser ¿en qué? En mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, no serán de los de Amentis, no serán Fayuca. ¿Sí? Hoy en día todo es pirata. ¿Sí? ¿Cuántos han visto? No voy a decir dónde para que no corras a comprarlos. Pero yo he visto en 3 puntos de la ciudad tenis, Adidas, Nike, Under Armour y Reebok a $200.
obviamente son piratas o robados, ¿verdad? Pero yo los veo y traen así el parche, o sea, ¿sí? Un garfio, piratotas. Pero ¿por qué la gente lo consume? Porque es más económico y da el gatazo. Bueno, yo quiero discípulos de veras, no económicos, que den el gatazo. Y que a la primera, a la tercera apuesta ya estén descosidos. No, verdaderos discípulos, dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos si permaneces en mi palabra, no si estás de acuerdo a veces con mi palabra, o no si solamente lees mi palabra, o no si dices amén en las predicaciones, si permaneces, si haces de mi palabra un lugar en el que tú no te mueves ni a izquierda ni a derecha, lo que yo digo, eso es. Ese es el nivel de discípulo que Jesús quiere. Aquellos que tomamos el libro de Dios en serio, no como consejos, no como historias maravillosas, fantásticas de un pequeño joven matando un gigante o de alguien que paró el sol cuando oró o del mar partiéndose y lo vemos como si fueran cuentos. No, su palabra para nosotros tiene que ser todo. No puedes argumentar. Aquellos que quieren razonar con la palabra, que ven la palabra y dicen, bueno, pero eso era en aquella época y mira, aquí seguramente hay una concesión y no. Jesús dice, tienes que permanecer en mi palabra. Mi palabra te va a hacer libre. Si tú permaneces en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y muchos de nosotros vivimos cautivos a cosas que hemos aprendido a permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es ir a ella todos los días. Permanecer en la palabra es traernos, sentir atracción por la belleza de las escrituras, poder decir, como dice el Salmo 119, oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Yo escucho ese versículo y digo, qué reto, porque yo le puedo decir, amo tu presencia, porque su presencia se siente maravilloso. Amo tus milagros, porque sus milagros me proveen. Amo tu provisión, porque me ayuda. Amo tu gracia, porque tu gracia me sostiene y me perdona cuando no lo merezco. Pero amo tu ley. Es difícil decirlo de verdad. No es imposible. Los discípulos llegan el momento de decir, amo tu ley. Tus juicios, Dios, son buenos. Tus juicios son rectos. Tu palabra, Señor, es la que permanece en medio de una cultura como la que estamos viviendo, donde todo es ambivalente, donde todo depende del cristal en el que se mira. Todos pueden tener una opinión y todos tienen, está este principio, todos tienen la verdad. Si todos tienen la verdad, nadie la tiene, mi amado. Porque verdad es una. Sí me estás entendiendo eso. No hay muchas verdades, la verdad es una. Si yo te digo esto es rojo y tú me dices, en mi mundo es azul, pues estás marihuano, esto es rojo o guinda. ¿Sí me entiendes? Si tú me dices, no, es que el pastor es güero, ¿de dónde? Si me cambiaron el filtro, me pusieron el modo negativo, ¿verdad? Pues sí. Y tú puedes tener conceptos a través de la palabra de Dios, pero tienes que estar pegado a ellos. Y hoy todos tienen la verdad, menos la iglesia. Cuando la iglesia defiende la verdad, nos dicen intolerantes, nos dicen faltos de amor, pero la verdad es la que libera y queremos a un mundo libre para Cristo. El mayor amor está en decir la verdad. Por eso Jesús era áspero a veces. Por eso Jesús retaba. Permanece en mí. Fíjate que les dice a los discípulos, a estas personas que acababan de creer, tenían segundos que habían escuchado la predicación de Jesús y habían creído y Jesús les está diciendo, oigan, dan mucho aleluya y cantando y festejando que ya vienen, pero no se trata de que vengan, se trata de que permanezcan en la verdad. En el momento inicial les pone la vara alta para que lo puedan seguir como debe de ser. En el momento inicial les dice, tienen que permanecer en mi palabra, tienen que permanecer en mi verdad. Amén.
Acompáñame a Mateo 10:34. Así es. Mateo 10:34. ¿Cuántos de nosotros andamos de un lado a otro y no en la palabra? Tenemos esa actitud que tenía Balaam, de ir a orar un día y que Dios le dijera no, y regresar al día siguiente a ver si ahora Dios le decía que sí. Si Dios te dijo que no, es no. Si te va a decir que sí, Él te va a avisar. No tienes que andar yéndole a preguntar. Fíjate lo que dice Mateo 10:34. Palabras de Jesús. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. Yo digo, en Navidad cantamos paz, ¿verdad? Noche de paz. Y Jesús viene y dice, yo no vengo a traerles paz, sino espada. Otro día de esos que Jesús se levantó airado. Dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y fíjate aquí viene el origen, y a la nuera contra la suegra. Fue Jesús. ¿Sí? Es que ya me lo cambió, ¿verdad? Fíjate, Jesús viene y dice, yo no vine a traer paz, yo vine a ser causa de división. Dices, ¿de qué se trata esto, Abimael? ¿No se supone que tengo que honrar a mi padre, que tenemos que amarnos entre nosotros? Y aquí dice Jesús que viene a traer conflicto. Y no es que él venía a querer provocarlo a propósito, sino que él dice, yo voy a traer conflicto, ¿por qué? Dice, el que ama padre o madre, versículo 37, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué palabra tan dura? ¿Quieres que le siga? El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús viene y dice, esta es la situación por la que voy a traer conflicto. Va a llegar un momento donde tal vez el que tú me sigas va a ser un conflicto con aquellos que más amas. Y vas a tener que decidir entre agradarme a mí o agradarlos a ellos. Si tú no me amas que a ellos, ni no me agradas más que a mí, no puedes, discípulo. Te falta. Suerte para la próxima. Regresa cuando estés listo. Qué complicado. Nosotros quisiéramos que Jesús dijera, no hay bronca, ahí quédate y nos la vamos llevando tranquilo y estás en un proceso y todos los rollos cristianos que nos aventamos. Jesús dice, si no me amas más que cualquier cosa, si tú eres madre o tú eres padre, ¿qué es más preciado para ti que tus hijos? Dice, me tienes que amar más a mí. Yo tengo que ser primero. Si tú quieres ser un buen padre y una buena madre, si tú quieres que tus hijos estén bien, me tienes que amar a mí por encima de ellos. Porque me tienes que agradar a mí, vas a tener que poner límites, vas a tener que poner un camino, vas a tener que poner disciplina. No van a querer seguirme a veces y tú vas a ser firme. Y vas a ser el peor enemigo de ellos o el hijo que los padres están en contra y también él tiene que venir y defender la fe que está profesando. El que básicamente lo podemos asociar, resumir de esta forma. El que ama algo más que a Jesús no puede ser su discípulo. Si amas más tu trabajo, si amas más tu negocio, si amas más tu comodidad, si amas más a una persona, a tu pareja, a tus amigos, a un vicio, lo que sea, más que a Jesús, no puedes, no pasas el filtro. Tienes que dejar las cosas para poder seguir a Jesús. El mensaje del Evangelio en cantidad es más lo que dejas que lo que tomas, pero en calidad vale mucho más lo que tomas
que todo lo que has dejado. Ser discípulo de Jesús es lo mejor. Entonces, el segundo grado, primero, un verdadero discípulo permanece en su palabra. Segundo, un discípulo no tiene nada entre su corazón y Cristo. Nada le va a hacer sombra a Jesús. Vamos a amar muchas cosas, pero no más que a Jesús. El amor incondicional es para Cristo. Después dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es otro grado. ¿Ya me amas más que a todo lo demás? Sí. Ok, ahora tienes que tomar tu cruz. La cruz es un símbolo de muerte. En ese entonces era tortura, era muerte. Para nosotros la cruz representa la salvación porque en ella Cristo dio su vida por nosotros. Pero cuando ellos oían cruz, no se emocionaban. Para ellos cruz era una muerte segura y dolorosa. Y Jesús le está diciendo, tienes que tomar esa cruz y seguirme. Me encanta porque luego nosotros salimos con que esta es la cruz que me tocó. Rifa de cruces. La cruz no te toca, la cruz la escoges. Y tienes que escogerla tú. Di conmigo, es personal. Un verdadero discípulo toma su cruz. Es decir, se niega a sí mismo. Deja de vivir para Él y empieza a vivir para Dios. Deja de pensar qué es lo más cómodo para mí y empieza a pensar qué es lo que Jesús quiere de mí. Tomar la cruz es morir a ti mismo. Por eso Pablo dice en Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, con Cristo, comienza esa declaración diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en mi carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya Pablo no existe. Los sueños, los deseos, el anhelo, la voluntad de Pablo ya no existe. Existen los deseos de Jesús para Pablo, los sueños de Jesús para Pablo, la voluntad de Jesús en la vida de Pablo. Y estoy bien con eso, dice Pablo. Y luego en otra frase dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo dice, estoy mejor muerto que vivo. Ojalá, dice, ojalá y ya me llevara para estar con Él. Pero bueno, si me quedo para ayudarles a ustedes, pues los amo también. Hay que tomar su cruz. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la cruz? ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a ti mismo, que dijiste no a lo que yo quiero y sí a lo que quiere Dios? Porque somos buenos para pelear por aquellas cosas que están enganchadas en nuestro corazón.